¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy vamos a empezar con Chile. Y Chile despertó de Pinochet a Piñera. Este viernes, millones de chilenos se manifestaron. Solo en la Plaza de Santiago de Chile fueron 1.200.000 personas, según cifras de la Intendencia Metropolitana. Y pues ahí, en las manifestaciones más grandes en contra del presidente Sebastián Piñera, en lo que pues no se habían visto otros movimientos desde que cayó Pinochet en 1990. En otras ciudades chilenas también hubo una gran movilización, estamos hablando de cientos de miles, y las principales demandas contra el modelo económico y el alza del costo de la vida, salarios dignos, precios justos, mejoras al sector salud, educación de calidad, también van en contra de los altos cobros de las carreteras, la mayoría están privatizadas, y la renuncia de Piñera, que ahí la podríamos distinguir o podríamos clasificar en tres categorías, pues lo que va en contra de Piñera. Uno, la ineptitud, la represión y violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas del orden en contra de los manifestantes. Dos, por considerar insuficiente el paquete de medidas propuestas por Piñera, esto supuestamente para contener y disminuir los reclamos de la población. Piñera reculó y dijo que pues ahí estaban las pensiones, salarios, precios de la luz, gas, educación y servicios de salud, y que se iba también a reducir el costo de los medicamentos. Y que pues otra de las cuestiones en Chile es paliar el endeudamiento de los chilenos. Y uno tercero y también igual o más importante es el cambio estructural al modelo mercantilista ultraneoliberal que se tiene en Chile. El país prácticamente se encuentra privatizado en todos sentidos. Chile importa todo su petróleo y gas natural, es decir, no tiene soberanía energética. Cualquier alza en los precios internacionales de los combustibles y las variaciones al alza del dólar también lo afectan. Tiene un ingreso per cápita de un país en desarrollo de alrededor de los $20,000, pero con una gran desigualdad social. La mayoría de los trabajadores tienen ingresos mensuales entre los 400,000 y 500,000 pesos mensuales, que equivalen entre 562 y 703 dólares estadounidenses. Sus principales exportaciones son el cobre, productos pesqueros, vino, papel y pulpa de celulosa, entre otros productos. Hace más de una semana, el detonante fue el aumento al boleto del metro, llamado el Transantiago. Las demandas hablaban de que no solo fueron los 30 pesos, aquí hay que decir es el 4% de aumento, 0.04 centavos de dólar, pasó el precio de 1.12 a 1.16 dólares, esto ya convirtiéndolo en precios internacionales. Entonces las demandas hablaban, no solo fueron los 30 pesos, sino los 30 años de abusos. Yo diría que los 46 años de abuso, que entre otros aspectos tienen a Chile, como decía, con altos niveles de desigualdad social. Piñera declaró estado de emergencia en la madrugada del sábado 19 de octubre, con lo que el ejército salió a patrullar las calles por primera vez desde la vuelta a la democracia en 1990. También se decretó el toque de queda, que no fue obedecido por la población. Consignas muy interesantes. Chile despertó, de ahí tomamos el nombre de este segmento. No estamos en guerra, como afirmó Piñera en alusión a los desmanes habidos en supermercados y estaciones del metro. Nos quitaron todo, hasta el miedo. Asamblea Constituyente para una nueva constitución vigente desde 1980. Recordemos algunas críticas que se le hicieron a Bachelet fue que no le habían cambiado una coma a la redacción de la constitución que se elaboró en el periodo de Pinochet y que sabemos es del orden neoliberal, lo que pues tiene al país como lo tiene en este momento. Otra de las consignas, por la dignidad de nuestro pueblo, a la calle sin miedo. Ha revivido canciones, por ejemplo, de Víctor Jara, que fue asesinado cruelmente por la dictadura de Pinochet, aquella de El derecho de vivir en paz, estas canciones del Pueblo Unido, Jamás será vencido, cantada por Quilapayún y el Inti Illimani, y ahí, en las manifestaciones, hasta las barras bravas de dos equipos de fútbol totalmente antagónicas, Colo-Colo y Universidad de Chile, que son enemigos acérrimos, pues ahí abrazándose y uniéndose en contra de Piñera. Varios días de protesta. Se han paralizado autopistas por el alto cobro de casetas de peaje, disturbios en el Congreso chileno, y la marcha del viernes pasado recordó aquella, la del no, antes del plebiscito de 1988 que sacó Augusto Pinochet del poder. Desgraciadamente ha tenido costos humanos.
Hasta el sábado iban 20 muertos, varios de ellos quemados y otros también por arma de fuego y también por tortura. Al menos hay 600 heridos, 6,000 detenidos y 16 querellas criminales por tortura y por violencia sexual. Esto tanto en mujeres como en hombres, de acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos de allá de Chile. Y también, por supuesto, hay daños más que millonarios. Piñera iba relativamente cómodo en el plano internacional. Apoyó, promovió y consiguió que en Santiago de Chile se programaran varios eventos importantes de carácter internacional. Fue coordinador de la campaña internacional para apagar los incendios de la Amazonía. Ahí también en Chile se va a realizar, o eso es lo que se tiene previsto a mediados de noviembre, la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la llamada APEC, en la que se espera que acudan Donald Trump de Estados Unidos, Putin de Rusia y Xi Jinping de China. También ahí se va a realizar la final de la Copa Libertadores y en diciembre la Cumbre 25 Mundial sobre Cambio Climático, la llamada COP25, a la que se espera lleguen 12,000 personas. Por eso Piñera pues, debe estar más que preocupado también. Por cierto, Piñera está en su segundo periodo. Es la primera vez que se instaura el estado de emergencia y el toque de queda en democracia. Estos mecanismos, hay que recordarlos, eran usados regularmente durante la dictadura militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Piñera no entendió el contexto y por ende menos entendió la reacción de la población, por lo que inicialmente recurrió a la fuerza desmedida de los carabineros y del ejército. Mangueras de agua, gases lacrimógenos, golpes, torturas, bales de goma y de armas reglamentarias, detenciones arbitrarias, presencia de tanques para amedrentar y agentes infiltrados en el movimiento, esto contra pancartas, cacerolazos, marchas, paros laborales, estos convocados por distintos sindicatos, entre ellos la Central Única de Trabajadores chilena, y hay que recordar que en las primeras reacciones de Piñera, cuando dijo, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni nadie, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite. No obstante, el martes en la noche, en cadena nacional, asumió su responsabilidad, pidió perdón y anunció que quedaba sin efecto el aumento al metro. Anunció también reformas sociales para mejorar la salud, sobre todo el acceso a las pensiones, subiéndolas ahí más o menos, pues estaban en $170 más o menos, y las van a subir en 20%, un aumento del salario mínimo a $500, tarifa eléctrica, le quitó, o más bien dicho, dejó sin efecto el aumento del 9.2%, la reducción de salarios de los congresistas, aumento del impuesto sobre la renta a los que ganasen más de $11,000 mensuales, plan de reconstrucción de infraestructura y reasignación del gasto público, entre otras medidas. Pero no, parece ser que no era por ahí, o por lo menos esto fue totalmente insuficiente, tal como lo calificaron organizaciones sociales y académicos. ¿Qué se pide? Cambios estructurales del modelo ultraneoliberal que caracteriza a la economía chilena. 80% de la población percibe ingresos mensuales menores a los $800. No toca, las medidas que anunció Piñera, no tocan ningún privilegio, ningún modelo, digamos, de cambios que genere la desigualdad. Son básicamente mejoras puntuales que no resuelven el fondo del conflicto. Pero a la par de estos anuncios de Piñera, las manifestaciones siguieron y la represión continuó y la población sumó a su protesta la renuncia del presidente. Piñera declaró el estado de excepción y el toque de queda, que tampoco funcionó tal como se demostró el viernes pasado. Hay que decir aquí que al principio las movilizaciones fueron pacíficas, pero después hubo varias que se convirtieron en saqueos, ataques incendiarios donde murieron varias personas y choques con la policía. Se habla de que el movimiento ha sido infiltrado. Llama la atención la coordinación, por ejemplo, para la quema de 5 estaciones del metro que fueron destruidas simultáneamente. Ahí no había fuerza de contención alguna en las estaciones y se habla también de que el metro está dañado en más del 75% de su red, que diariamente moviliza a más de 2.4 millones de personas en Santiago de Chile. También hay evidencias videograbadas de que la policía carabinera ha provocado diversos incendios en establecimientos comerciales. Este tipo de situaciones sirvieron para justificar la imposición del estado de emergencia y las restricciones de manifestación y tránsito
lo que indignó todavía aún más a los chilenos que se volcaron a las calles para hacer sonar sus cacerolas como símbolos del descontento. También se difunden videos de policías y militares disparando con balas letales a civiles. Fíjense, otro síntoma de la gravedad de la situación es que el ejército, por un lado, reconoce que tiene 20,000 soldados desplazados en Santiago y varios miles más en el resto del país, y también se dice que el Ministerio de Defensa, mediante un decreto ejecutivo, está llamando a servicio activo a los reservistas. Eso también pocas veces se ha visto. Y aquí se cree que eso es por el agotamiento de las fuerzas y que están pues ya varios días en un intento de normalizar la situación. Si el movimiento se radicaliza, también a lo mejor lo están previendo para cuidar objetivos estratégicos y también para cuidar el abastecimiento de combustibles. Este sábado, Piñera pidió la renuncia de todo su gabinete para poder estructurar uno nuevo, para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacerse cargo, dice Piñera, de los nuevos tiempos. Contrario a la costumbre, aún no se dan a conocer los relevos de los ministerios, lo que habla también de la gravedad de la crisis del gobierno de Piñera. Ojalá que él se dé cuenta de que lo que se pide son cambios de fondo, no solo de gabinete. Piñera también anunció el término del toque de queda y del estado de emergencia este domingo. Fíjense ustedes, algunas perlas de su gabinete. Ahí está Juan Andrés Fontaine, que es el ministro de Economía, que dijo ante el aumento del costo del metro que los trabajadores se levanten más temprano para que no viajen en horario punta y así se ahorran el pago extra. Felipe Larraín, secretario de Hacienda o ministro de Hacienda, dice, pues compren flores, ya hay mucho encarecimiento, pero pueden comprar flores ya que estas se abarataron con la llegada de la primavera. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, a pesar de que ya estaba todo el movimiento el lunes 21 con el metro colapsado y con las estaciones del metro aún en llamas, dijo, no, pues que sigan yendo a las escuelas, no pasa nada, que todo siga casi en la normalidad. La ministra de Transportes, Gloria Hutt, dijo, no hay posibilidad de echar atrás el alza del metro. Pero uno de sus ministros que llama más la atención, Andrés Chadwick, porque es el ministro del Interior, el equivalente a nosotros al secretario de Gobernación, que es el jefe de gabinete y también es primo hermano del presidente, este anda en la mira por muchas cosas. Aquí nos tendríamos que remontar a noviembre de 2018, cuando los carabineros, los policías chilenos, mataron de un balazo en la cabeza a Marcelo Catrillanca. Marcelo Catrillanca es un mapuche, era un mapuche de 24 años, un activista social, a quien se le acusó de participar en actos delictivos en la región de la Araucanía y de enfrentarse con uniformados. Chadwick avaló la versión inicial de la policía, pero rápidamente se descubrió que fue un montaje y que Catrillanca fue asesinado por la espalda mientras regresaba a su casa a bordo de un tractor agrícola. Desde entonces, Andrés Chadwick ha sido fuertemente protegido de Piñera. Curioso, en ese sentido el movimiento hasta ahora no ha mostrado un liderazgo claro y las convocatorias se han realizado mayoritariamente a través de redes sociales. Los partidos están más que rebasados. En menos de 48 horas el movimiento se extendió prácticamente por todo el país. Hay una convocatoria para mañana martes 29 de este mes, pues en apoyo a este movimiento chileno. ¿Qué podríamos concluir aquí? El modelo neoliberal, que también nos golpea a nosotros, ha generado grandes desigualdades y golpeado también a pobres y clase media en Chile. Y también ha reproducido enormes injusticias sociales, faltas de oportunidades en educación y de acceso a la salud para la mayoría de la población. Las pensiones son absolutamente precarias en Chile y esto nos muestra el fracaso del grandioso ejemplo para América Latina que nos querían vender del modelo chileno. Esperemos que haya cambios estructurales profundos en este país tan querido y hermanado de México en muchísimos aspectos. Coincidimos aquí con Marcus Reutemann cuando afirma que Piñera es consciente de cómo construyó su fortuna. Su hermano fue ministro de Pinochet y él mismo se hizo del negocio de todas las tarjetas de crédito. El problema no se soluciona pidiendo perdón ni subiendo un poco los sueldos. El problema es el modelo. A Piñera le tocó la etapa del fin del mito chileno que aquí nos trataron de imponer. Fíjense, tan está mal que la propia esposa de Piñera en un tweet que por ahí, en un WhatsApp que por ahí se estuvo circulando, su esposa se llama Cecilia Morel, confesó que el gobierno está tan rebasado
que hasta considera que la revuelta se parece a una invasión de alienígenas. Alfredo Jalife, el columnista mexicano, se pregunta si el llamado del ejército a las reservas es una preparación a un segundo golpe de Estado rectificativo del primero propinado por Pinochet hace 46 años. Aquí esperemos que el triunfo en Argentina, ¿no?, de la izquierda y el fracaso de Macri, también el triunfo en Bolivia de Evo Morales y los movimientos que están habiendo de izquierda frenen un poquito la parte neoliberal que nos toca aquí en el continente americano. Como diríamos aquí en Rompeviento, hace falta vientos que rompan esta desigualdad y esta injusticia social que padecen la gran mayoría de la población en América Latina. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica.